Modelo espacial oficial, tamaño angular del Sol y la Luna. El Sol y la Luna están relacionados en eclipses, fases lunares y mareas. Además, son los astros que ocupan un mayor espacio visible del cielo, teniendo un tamaño angular muy similar. Estas relaciones hacen que tanto el Sol como la Luna sean astros de gran importancia para la Tierra, sus procesos naturales y la vida que sustenta. En esta oportunidad, nos centraremos en la semejanza de tamaño angular que existe entre ambos. El tamaño angular se refiere al tamaño aparente de un objeto en el cielo visto desde un punto de observación específico. Es una medida angular que describe cuánto del campo de visión ocupa un objeto. El tamaño angular de la Luna varía principalmente por el ciclo lunar de 27 días, aumentando hacia el perigeo y disminuyendo hacia el apogeo. Por esto, si queremos una medida de su tamaño angular general, lo correcto es referirse al promedio del ciclo lunar, según el cual podemos afirmar que la Luna tiene un tamaño angular promedio visto desde Tierra de aproximadamente 0.518 grados. De igual modo, el tamaño angular del Sol también varía, pero principalmente debido al ciclo solar de 365 días, aumentando hacia el perihelio y disminuyendo hacia el afelio. Por lo que si queremos una medida general de su tamaño angular, debemos obtenerla del promedio del ciclo solar, según el cual podemos afirmar que el Sol tiene un tamaño angular promedio visto desde Tierra de aproximadamente 0.533 grados. Ambos tienen una diferencia promedio de tamaño angular de aproximadamente 0.015 grados. Lo que equivale al grosor de un cabello humano cuando se observa desde una distancia de 6 metros y 87 centímetros aproximadamente, por lo que podemos decir que son prácticamente idénticos en promedio angular. Además de la coincidencia en el promedio de sus tamaños angulares, hay momentos en el año en los cuales el Sol y la Luna presentan un tamaño angular exactamente idéntico. Esto sucede al menos una vez cada 27 días, que es el tiempo que la Luna tarda en completar su ciclo lunar. Durante este periodo, la Luna va cambiando su tamaño aparente en el cielo, pasando por su apogeo y perigeo, hasta que en algún momento de este ciclo, el Sol y la Luna coinciden con exactamente el mismo tamaño angular. Vinculantemente, esta coincidencia puede ocurrir en cualquier fase lunar, siempre y cuando ésta suceda en oposición al Sol, es decir, cuando están en lados opuestos del cielo. Este fenómeno es más evidente en luna llena porque es la fase de la Luna en la que está completamente iluminada, siendo más visible en el cielo nocturno. Por contraposición, el único momento en el que el Sol y la Luna tienen exactamente el mismo tamaño angular estando en la misma dirección del cielo es en los eclipses solares totales. Estos acontecen cada 18 meses aproximadamente y son eventos naturales que suceden desde la perspectiva de un observador en Tierra, cuando la Luna cubre completamente el disco solar, ocultando su luz y creando un oscurecimiento temporal en la zona donde la sombra de la Luna se proyecta. Lo extraño es que según el modelo oficial, el diámetro del Sol es aproximadamente 400 veces más grande que el diámetro de la Luna, estando alejados en los eclipses solares totales por una distancia aproximada de 149.213.470 kilómetros. Y sin embargo, podemos verlos desde Tierra con un tamaño angular idéntico en los momentos del año ya mencionados. Esto es equivalente a colocar una pelota inflable gigante de 10 metros de diámetro para representar al Sol, luego alejarse en línea recta 1 kilómetro y 72 metros para ahí colocar una canica de 2.49 centímetros de diámetro que represente el tamaño de la Luna, para finalmente alejarse otros 2 metros y 76 centímetros donde se pueda observar tanto la pelota inflable gigante de 10 metros
como la canica de 2,49 centímetros con el mismo tamaño aparente. Es importante recordar que las coordenadas actuales lunares, como su órbita, rotación y diámetro, provienen de una supuesta colisión entre la Tierra y un planeta llamado Theia, según la teoría más aceptada por la comunidad científica. Esta teoría estima que Theia habría medido aproximadamente 6.779 kilómetros de diámetro, tenía una masa de 6,39 por 10 elevado a 23 kilogramos y una velocidad en el momento del impacto de 10 a 30 kilómetros por segundo. Esto implica que pequeñas variaciones en la dinámica de la colisión, incluyendo la trayectoria, el ángulo, la velocidad, la masa, las interacciones gravitacionales y la composición de los cuerpos involucrados, podrían haber llevado a resultados completamente diferentes, como por ejemplo, podría haberse formado un mero cinturón de escombros alrededor del Sol, o un cambio radical en la órbita terrestre producto de un cambio en la velocidad de traslación de la Tierra. Parte de la materia expulsada podría haber escapado de la atracción gravitacional de la Tierra y sido capturada por el Sol en lugar de formar la Luna. Esto habría llevado a un escenario en el que la Tierra no tendría luna, o quizás podría haber generado lunas más pequeñas, con órbitas más distantes, o incluso lunas que orbitan alrededor del Sol en lugar de la Tierra, entre multitud de otros escenarios posibles. Si ya nos resulta imposible predecir el resultado de un evento relativamente simple y controlado como el lanzamiento de una moneda, entonces sería aún más imposible predecir las consecuencias de un evento extremadamente complejo y caótico como la colisión entre Theia y la Tierra. Es por esto que si queremos obtener la probabilidad de que el Sol y la Luna se vean del mismo tamaño angular desde la Tierra, es prudente definir una distribución uniforme de probabilidad para el espacio determinado en el que se posicionarán los astros. Entonces, luego de la colisión con Theia, podemos identificar al menos dos eventos decisivos e independientes sucediendo simultáneamente. Primer evento, la posición de la Tierra. Segundo evento, la posición de la Luna. Según la probabilidad conjunta de eventos independientes, podemos calcular la probabilidad de que dos eventos independientes ocurran juntos multiplicando sus probabilidades individuales. Es así como podemos calcular la probabilidad del primer evento independiente, que es la posición de la Tierra. Para ello, apliqué esta fórmula que se deriva de conceptos básicos de geometría y probabilidades. Con ella dividí la distancia entre la Tierra y la Luna en la distancia de la unidad astronómica más la distancia entre la Tierra y el punto L1 en el sistema Tierra-Marte. La probabilidad resultante fue de un 0,25% aproximadamente. Para el segundo evento independiente, que es la posición de la Luna, apliqué esta fórmula que también proviene de la geometría básica y los principios de la probabilidad, con la cual dividí el diámetro de la Luna en la unidad astronómica. Esto da como resultado una proporción que refleja la relación intrínseca que existe entre diámetro, distancia y tamaño angular. La probabilidad resultante fue de un 0,0023% aproximadamente. Para calcular la probabilidad conjunta del primer y segundo evento independiente, hay que multiplicar ambas probabilidades en decimales. Debido a que no es importante el orden en que sucedan ambos eventos, sumé los numeradores de las fracciones porque son la cantidad de ordenamientos posibles. Finalmente, el resultado fue de un 0,000029% aproximadamente. Dicho de otro modo, la probabilidad de que observemos al Sol y la Luna del mismo tamaño angular fue tan solo 1 entre 33.568.641 aproximadamente, lo cual se encuentra en el extremo más bajo en la escala de probabilidades en el contexto astrofísico,
indicando que el evento en cuestión es altamente improbable y raramente se produciría en condiciones normales. Es preciso señalar que obtuve esta probabilidad evaluando únicamente la posición de la Tierra y la Luna, sin evaluar más probabilidades conjuntas como podría ser la probabilidad del diámetro de la Luna o de su tipo de órbita respecto a la Tierra, de lo cual habría resultado una probabilidad aún menor. En conclusión, el promedio de los tamaños angulares del Sol y la Luna son prácticamente idénticos vistos desde Tierra. No solo coinciden en promedio, sino que al menos una vez cada 27 días tienen un tamaño angular exactamente idéntico producto del ciclo lunar. Además, cada 18 meses aproximadamente ocurren los eclipses solares totales, donde el tamaño angular de ambos astros vuelve a ser idéntico. No obstante, estas coincidencias celestiales tienen casi nula probabilidad de haber acontecido en el modelo espacial oficial y sin embargo ocurren.